súper bacán o sea, cómo te meten un montón de cosas, o sea, una amalgama de un montón de cosas, de arte, de historia y obviamente de temas de cómics y demás, te lo metan así en una película, me pareció chéverazo. Que no solo se queda en contarte una historia, sino sin diálogos te explican mucho. Como decíamos, los sentimientos de Gwen en su universo con los colores, que eran colores más opacos, más vivos. El soundtrack, literal, por ejemplo, o sea, Miguel Ojara no habla, solo con estar ahí impone bastante. Por cómo es, y aparte el soundtrack que suena de fondo es como de, te da a entender, híjole, con este man no me meto. Bienvenidos a Charlando Solo de Todo, donde hablamos de toda la cultura pop y el coleccionismo. Tenemos invitados especiales que nos acompañan en cada episodio. Si eres un apasionado de las películas, las series, los videojuegos, los cómics, este es tu lugar. Así que siéntete cómodo, relájate y prepárate para charlar con nosotros. Empezamos. Hola muchachos, ¿qué más? ¿Cómo van? Bienvenidos al programa número 15. Vamos a ver si tal vez este programa se divide en dos partes porque hay bastante de qué hablar. Hoy día vamos a hablar sobre La Sirenita. No, mentira. Vamos a hablar sobre Spider-Man Across the Spider-Verse para ver obviamente nuestras opiniones acerca de la película. Y estamos nuevamente aquí con el Benja y junto al Santi. ¿Qué más, Benja? ¿Cómo vas? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Un gusto poder acompañarles para hablar de esta gran película. Siento que fue, en lo personal, para adelantar un poco mi opinión, mejor que la primera y vamos a discutir un poco sobre eso. Spoilers. Sí, espérense. Sí. Antes de que me olvide, hay spoilers, ¿no, muchachos? Así que desde entrada vamos con los spoilers. Y no me olvidé de mi amigo, el que está vía robótica, el Javi también, que está por allá. También ya le vamos a dar la palabra, no se preocupen. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo les va? Qué bueno, o sea, igual vamos a hablar de esta gran película. Vamos a ver lo que nos gustó, no nos gustó, lo bonito, lo feo, y ver qué nomás tenemos en opiniones sobre esta película. Igual, Javi, para ver qué tal, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Ahora sí, volviendo a la escena. No sé, hoy día sí vamos a hablar de una película que en mi opinión sí estuvo demasiado buena, con demasiados detalles, que estoy seguro que no vamos a poder encajarlos todos aquí en el video, pero vamos a intentar asumirlo en lo posible. Chéverísimo. Bueno, creo que para empezar, obviamente vamos con desde el inicio. O sea, de cómo terminó la película anterior a cómo empezamos con esta. Creo que es súper chévere. O sea, lo que hicieron, el tema de la animación como tal, mezclar tantos tipos de animación dentro de una misma película, a mí me pareció espectacular. Cómo lo llevaron a cabo y obviamente en un inicio cómo te van introduciendo. Primero te explican algo de la historia de Gwen, ¿no? Que tiene mucho que ver con el tema de los cómics y también con el tema de cuando el Peter de ella se le muere y resulta que se la agarra, ese tipo de cosas. Entonces me pareció chévere esa parte de la introducción de etiquetar. A mí me gustó bastante porque literal es una calca a los cómics. Desde la animación, los tonos como acuarelas, los colores pastel. Es la esencia que tienen los cómics de Spider-Gwen. Y literal la historia en cómo el Peter de ella se vuelve el lagarto es una calca. Por eso mismo de cómo se convierte, cómo se muere, lleva ese peso de que mató a su mejor amigo. Me gustó bastante cómo manejaron esa historia. Sí, es verdad. O sea, en la primera ya nos dieron un pequeño vistazo de lo que pasó. Nos dieron un indicio, pero no fue detallado. Solo fue una sombra que se veía de lo que ella recordaba más o menos de lo que pasó. Sí. Y ahora en cambio ya te muestran con un poco más de detalle. Primero ella comienza, ¿no? Está en una banda que se llama las Mary Janes, y es porque una de las chicas que está ahí es la Mary Jane de ese mundo, por así decirlo. Pero sabes que, perdón que te interrumpa, dato curioso, o sea, se supone que a nivel de los cómics esta banda que está formada de las Mary Janes, que la Mary Jane obviamente es la vocalista de ese universo, las otras son las otras novias que en algún momento tuvieron que ver con Spider-Man, son las integrantes de esta banda. Sí, me pareció súper chévere. Entonces ahí ya conocemos un poco más de la historia de ella, de lo que le extraña a su amigo, que en este caso es el Miles, de lo sola que se siente. O sea, ahora ya sabe que existe alguien más. Y como tú decías, del peso que ella carga de lo que murió su mejor amigo. Exacto. Entonces tiene eso. Y tú, Javi, a ver, ¿qué opinaste de esa primera parte? Vamos a ignorarlo. Bueno, mi parecer sí, o sea, me encantó, estuvo buena, porque si bien es cierto, cuentan cierta historia de Spider-Gwen, no nos satura de tanto. Dio los detalles precisos para un desarrollo
entendible y que se una con los demás. Claro, te condensa bastante lo que es como que la historia de inicio de Te da ella, una ¿no? buena introducción. Ajá, Sí. y en qué, por ejemplo, en qué se relacionan prácticamente todos los Spider-Man, casi pues. Claro, o sea, siempre hay eso. Ajá. Sí. De ahí, bueno, ya obviamente ya vemos la continuación de cómo está la vida de Miles después de todos los eventos y haciendo, creo que es 1 año y pico Spider-Man como tal en ese universo. Y la introducción del villano. ¿Qué tal les pareció esa parte? A mí en lo personal me gustó bastante porque en realidad en los cómics Spot no es la gran cosa. O sea, bueno, no le han hecho ver la gran cosa. Lo único como referencia que tenemos de que es un gran villano es la serie de los 90, que se dieron un poquito más de peso. Y aquí me gusta que sí le dieron bastante relevancia. Es un villano súper roto y que sí se ve complicado que le ganen en la siguiente película. Entonces me gustó bastante que le dieran un peso, que no repitan los mismos villanos de siempre, ya no por una 10ª vez que salga el Duende Verde como el villano principal, sino que le den oportunidad a villanos no tan conocidos, porque Spider-Man tiene una galería súper amplia de villanos. Entonces me gustó eso que le dieron Y el un peso. desarrollo, ¿no? Que Literal. El desarrollo de eso. El desarrollo del personaje. Claro, exacto. Exacto, entonces me gustó eso, que le abrieron pauta a villanos ya muy poco conocidos. Ajá, sí. Sí, y como, bueno, sí, en realidad, o sea, el villano y se va viendo un desarrollo en la película, ¿no? Poco a poco. Entonces poco a poco va teniendo ese desarrollo. Al inicio es la parte cómica, por así decirlo. Villano de la semana. Ajá, exacto, es como que esta semana me toca pegarme contra él. Y es justo eso, porque él justo tiene que ir tiene que irse con sus papás para algo de la universidad. Ajá. Entonces él está en apuros y Pac le aparece No le este toma en tipo serio que el está en una tienda y que él quiere robar un cajero y que no sabe cómo porque de por Está sí empezando él a no hacer sabe, plan. ajá, él ni siquiera sabe cómo funciona lo que él tiene. En realidad, como él mismo lo dice después, él no sabe cómo funciona lo que él tiene porque es un poder muy grande que después se va dando cuenta. Poco a poco le va manejando. Ajá, poco a poco lo va manejando. Entonces al inicio él cree que lo único que le hicieron fue hacerle daño. O sea, Literal. porque esa es la parte principal que él tiene. O sea, que él le hicieron daño y que le fregaron su vida, por así decirlo. Ajá. Entonces comienzas con eso, con la parte cómica. El Miles no le toma para nada en serio, piensa que es el villano de turno y el que le puede solo dejar ahí un rato y de ahí ya, o sea, como que ya pasó. Exacto. Pero de ahí poco a poco vas viendo un desarrollo muy bueno, manejar bien a un personaje que en realidad muy pocos lo conocen, muy pocos lo han visto. Obviamente en cómics ha aparecido, pero en pantalla como tal No. ha aparecido creo que una sola vez, creo que Sí, apareció, de y así mismo apareció de una manera muy cómica, o sea, tampoco es que le dieron una relevancia muy grande. Entonces es un muy buen personaje, tiene un desarrollo bastante bueno, tiene una animación bastante buena, y en lo que se va convirtiendo hasta el final es demasiado increíble. Ajá. Sí, sí, Javi. sí. No, sí, este villano, en mi opinión, es demasiado roto. Cómo se va desarrollando a lo largo de la película. Y también algo muy interesante que me gustó fue como, en mi opinión, como digo, hace que Miles Morales sea canon, porque también se va a la parte del universo de Venom, se va a la tiendita, así es que no verán ese pequeño detalle, Ajá. uniendo ya otros universos. Sí, eso Y fue también una ver bestia. como decían, no se le tomaba en cuenta como un niño, hasta que ya él va viendo cómo tener poder y va tomando relevancia. Y me parece súper chévere que hayan hecho eso con este personaje, ¿no? De darle esa evolución al villano, esta parte. Y o sea, esos cameos que te metan a la señora Chen de Venom. El universo, Y ahora que decir, el universo ¿cómo? de Lego. No manches, ¿cómo? Y claro, se mete en el universo de Lego. Ajá. Y el personaje canon en todos los universos, el JJ, es el mismo en todos los El universos. J.K. Claro, literal. por eso dicen que él es En el todos. único que podría representarse en todos los universos, o sea, Sí. porque es el único que se conserva, Ajá. o sea, porque nadie más ha cambiado, o sea, si nos damos cuenta incluso en los live action sigue siendo el mismo. Ajá, incluso en una escena cuando están en las noticias hablando, literal es el mismo Es la diseño voz. que tienen en el Sí, MCU, ¿no? así calvito con el Es la bigote, misma voz. es lo mismo, literal es Ajá. lo mismo. Qué loco, Sí. qué loco, sí, Ajá. eso fue locazo esa parte. Y también lo que te da eso de que, por ejemplo, este man del Spot se vaya al universo de Venom. Y obviamente lo que ya vamos a hablar más adelante, los villanos que aparecen, es que si viene alguien que es de un universo animado, no va a cambiar en el universo donde No tú cambia su estás piel. como persona Exacto. física, o sea, en el MCU, digámoslo así.
o Ese viceversa. es uno de los detalles que me di cuenta de lo que Ajá. estás hablando. Sí, que, Que o sea, no, van a sé si cambiar. hablamos de animación o del arte. Ahí es como podemos diferenciar el público cuando uno no es del universo del otro. Claro, Exacto. Entonces ese es un puntazo que se mataron los manes ahí. Pero ahí viene algo que no me cuadra a mí. ¿Por qué? Porque si tú ves en Doctor Strange, en el Multiverse of Madness, cuando ellos van cambiando de universos, cuando se van, bueno, cuando se escapan de Wanda, van cambiando. Ajá. Claro, Uno es como que se van Se adaptando. vuelve cómic, en otro se vuelve Animado. pintura, Exacto. el blanco y negro y todo eso. Entonces ahí es como que ahí hay un choque que tal vez, no sé, será equivocación de uno, será equivocación de otro. Pero a mí como lo hicieron en esta película de Cross, me pareció chévere. Claro, es que es mejor manejada. O sea, yo pienso que Sony en ese sentido manejó mucho mejor esa parte de ver universos. Explotó bien lo que tiene. Porque claro, o sea, Sony aún en las limitadas piezas que tiene, las manejó de mejor manera de lo que lo maneja en este caso el MCU. Sí, es. Entonces es como que lo poco que tenías, que en este caso por ejemplo fue lo de Venom, que bueno, ya después si nos vamos un poquito más adelante con ciertas escenas que aparecieron, con los personajes que aparecen, entonces es como que Sony trabajó de mejor manera esta parte de los universos y las trabajó incluso ya de una manera más avanzada por la animación que maneja. Porque, o sea, si nos damos cuenta después, los diferentes Spider-Man, al menos los que llevan más tiempo en pantalla, tienen su propia animación. Exacto. O sea, cada una conserva eso. O sea, no solo es el hecho de que yo vengo de este universo y soy este Spider-Man, Exacto. sino que yo soy de este universo, pero mi animación es así. Y por ejemplo, eso comienza desde el inicio con Gwen mismo. Sí. O sea, la forma de Esa era la esencia acuarela. del mismo. Exacto. O sea, la forma de acuarela, tonos la forma de pasteles. verse los tonos pasteles, los tonos que da dependiendo de tu estado de ánimo, si estás triste, si estás alegre, si te sientes protegido, si no te sientes bien, si no te sientes mal. Todo eso va cambiando en torno a lo que ella siente. Y eso es sacado del cómic, tal cual, porque la que hace los cómics de ella, o sea, lo dibuja así. Ajá. Entonces eso lo transportaron a la animación y es tan bien hecho, tan sutil, tan hermoso, porque eso es lo chévere. O sea, y es por eso que la película gana muchos puntos. Claro, y cada uno tiene su tipo especial de animación. Exacto. O sea, todos son diferenciados entre todos. Ajá. Por ejemplo, la parte que nos olvidábamos, obviamente, es cuando entra la introducción de Miguel Ojara, cuando entra a ayudarle a la Gwen, cuando está este buitre que viene de Leonardo da Vinci. Medieval, claro. O sea, qué bacán ver cómo era dibujado, hermano. Exacto. Como y, papel. y era extraído prácticamente, o sea, todo lo que Leonardo da Vinci hubiera hecho. Por eso hay las hipótesis de que era Leonardo da Vinci, usando la máscara esta de La de los los doctores doctores, de ese ajá. tiempo. Ay, y las bombas que él lanza son los prototipos de las prototipos de lo cosas que él hacía. que él hacía. Y eso estuvo súper chévere. También un detalle para, o sea, de la teoría que dices se concrete, es que si se ve en la película, él siempre está criticando el arte de cada uno. Exactamente. Porque ahí critica esta estatua que había de los globos. Ajá, A esto le llamas arte. Sí, sí, claro, y lo vuela a la mitad. Entonces, súper bacán cómo te meten un montón de cosas, o sea, una amalgama de un montón de cosas, de arte, de historia y obviamente de temas de cómics y demás, te lo metan así en una película, me pareció chéverazo. Igual, por ejemplo, a mí ya se me va a quedar grabado como el tema de DC Comics, por ejemplo, a mí se me grabó mucho la introducción de Wonder Woman con su canción típica. Ah, claro. Ahora Cuando te mismo suena, pucha, ya Ya sabes sabes que quién va a es. entrar ella. Ahora Y ahora, mismo con pucha, Will. con esta, el del Miguel Ojara, porque tiene un boom, o sea, como Segunda. un soundtrack que le ponen de Intimidante. introducción de él. Ajá, Es más o menos intimidante. como en la primera, cuando aparecía el tío Raúl, y sonaba ese Sí. como, Sí. es idéntico, o sea, tiene eso. Ya te dejan a ti, ya Ajá. escucha, aquí viene tal. De hecho, eso es Entonces, lo que- eso me parece bacán. Ajá, es justo lo que me gusta a mí, que no solo se queda en contarte una historia, sino sin diálogos te explican mucho. Como decíamos, los sentimientos de Gwen en su universo con los colores, que eran Exacto. colores más opacos, más vivos. Morado con El luz soundtrack. triste, Literal, por ejemplo, o sea, Miguel Exacto. Ojara no habla, solo con estar ahí impone bastante. Por Sí, cómo es es. Y bien aparte el imponente. soundtrack que suena de fondo es como de, te da a entender, híjole, con este man no me meto. Exacto. Sí, es una bestia, una bestia. Claro, y ahí te das cuenta cómo influye bastante el soundtrack como tal de toda la película.
Ajá. O sea, porque si tú te das cuenta, dependiendo de quién está hablando o qué estén haciendo, la música va cambiando y influye bastante. Por ejemplo, ya cuando está solo el Miles, le ponen su música o lo que él escucha y es como que ya te adentras en ese personaje. Ajá. Entonces, si ya cambia a otro lado, te vas a la de Gwen y es otro. Si te vas a Miguel Ojara, es otro y es como que juegan con eso. Entonces, todo te acompaña. O sea, es una unión de todo: animación, personaje, soundtrack. Entonces te da toda esa inmersión de que qué es lo que estoy viendo y qué es lo que estoy sintiendo en ese momento. Ajá. Igual la Jessica también tuvo chévere, o sea, la producción, que está embarazada igual que en los cómics, obviamente no sabe de qué. Claro, porque obviamente en el cómic te dicen que es solo inseminación, entonces, pero aquí es así te explica. Depende más. Ajá, es así, te dice que su esposo, que él es guapo, o sea, que es guapo y pero todo eso. Sí, obviamente no sabes quién es porque no aparece, pero ella sí te explica eso, esa parte. Y bueno, también, o sea, en el momento que pasa todo eso, que está con la pelea con el buitre y la Gwen quiere como que irse de su mundo porque en este caso tiene problemas con el papá le descubre quién es y es como que ahí, o sea, explota todo en su universo y, o sea, el papá en cambio quiere seguir actuando como policía, quiere metido en su papel y ella le explica y le dice que por un momento deje de ser eso y que sea su papá. Sí. Y él es como que no entra en razón y ella solo quiere irse. Ajá. Y en cambio el Miguel Ojara no quiere tenerla porque sabe, o sea, después entiendes el por qué ella no tiene que estar en ese grupo, pero aún así lo aceptan. Ajá. Y le dejan que entre y todo eso. Y ya lastimosamente por eso también se desencadena tantas cosas, ¿no? Exacto. Entonces sí. todo va a la par. Sí, por ejemplo, lo del Spider-Man 2099, como tú dijiste, él como que intuye lo que Spider-Man iba a significar entrarlo en el grupo. Como algunos no dejan entrar por ciertas cosas que han sucedido, digo, no dejan entrar por ciertas cosas que pueden pasar. Exacto. Con spoiler pasaron, que más adelante vamos a hablar. Y él mismo lo dice, o sea, no es que es oculto, o sea, él lo dice. Porque incluso la otra Spider-Man le dice que le deje entrar. Ajá. Y él le dice, tú sabes por qué no puede estar con nosotros. O sea, ella sabía qué es lo que podía ocasionar todo esto. Pero aún así lo dejan y es como que le dice, está bien, o sea, te permitimos, pero ya corriendo ese riesgo de que sabes de que algo malo va a pasar. Ajá. Y por ejemplo en esta parte de la primera donde se introduce el Spider-Man 2099, perdón, hay como que, bueno, unos easter eggs que les cuento ahí. Uno de esos es cuando él le va a morder. Ajá. Sabes, los colmillos que saca. Y obviamente este Spider-Man es diferente a todos los demás porque él fue como que genéticamente alterado en el futuro. No le mordió la araña. Ajá, exacto, no fue que le mordió la araña en esa parte. Entonces él tiene un veneno que paraliza. Entonces eso es lo que él quería hacer, no es que lo quería matar. Ajá, claro, no es que lo quería matar. Y la otra es cuando él está hablando con la Gwen. Y él no se da cuenta. Ajá, no tiene sentido. Porque él no tiene sentido arácnido. Claro. Entonces por eso ella ya, o sea, todos los Spider-Man tienen esto de que pum, ya algo va a pasar. Ten cuidado. Pero él no tiene ese sentido, entonces por eso le pegan el suelazo. Hay uno de los detalles que antes de salirnos del tema del Spider-Man 2099, que la empresa que le dio los poderes es la misma que hizo la araña de Miles, la 42. Ajá, Miles. Sí. Entonces eso son cositas que te meten ahí así de poquito a poquito y, o sea, uno enlaza, ve esto salió en tal parte, ve esto salió en esta parte, esto salió. O sea, siento que justo ese era uno de los problemas o miedos que yo tenía con la película, de que el fanservice esté forzado. Porque más que nada, obviamente es para vender, pero ya cuando ves cómo aplican esas referencias y la otra escena donde sale literal todo lo que existió de Spider-Man, está tan bien complementada y tan orgánica que no lo sientes forzado. O sea, nada de lo que sale es forzado, todo tiene su porqué y es como de, Dios, o sea, mira, vi esto en una serie, en una película, en un juego y todo conecta. Entonces es lo que me gustó, que no se sintió forzado el fanservice. Porque yo tenía ese miedo de que solo por generar vistas, por generar ventas, metan todo sin un justificativo. Pero lo supieron implementar muy bien, la verdad. Sí, y te meten full cositas así, ¿no? Porque cuando el mismo Miles ya coge y le atrapa a este man del spot y le pide al compañero que coge y llame a la policía, no, yo te voy a hacer tu chico de la silla. Entonces, claro. Incluso el compañero está jugando el juego de Spider-Man, Spider-Man 2. Sí. Claro, es lo caso, cómo te van metiendo todas esas cosas. Pero no es eso, como tú dices, no es forzado. Tiene un desarrollo súper
súper bien hecho. Lo conectan súper bien. Exactamente. Cómo No, conectar. no es como cuando tú te coges y te mandan una cosa y uno se queda, pero ¿y eso por qué pasó? Claro. Y tal vez después te explican o nunca te explican y te quedas en la nebulosa. Entonces se dan tiempo de ir desarrollando la historia y ir enlazando de cada uno muy bien, que te queda totalmente claro. Y te meten easter eggs que las personas que obviamente ven Son fans, cómics agradecen bastante. o han jugado los juegos, etcétera. Ve, chéverazo, esto que te pusieron aquí. Entonces eso me parece a mí súper bien hecho en esa primera parte de lo que es la película. Ajá. Claro, de ahí en cambio si seguimos con el desarrollo, bueno, obviamente ya es como que los papás también, porque eso es lo que decíamos antes, el Miles estaba queriendo ir a una reunión con sus papás porque estaban hablando de la universidad. Entonces bueno, él al final llega en apuros y todo eso, y ya se ve que tiene una cierta riña con los papás, que no hay esa confianza, por así decirlo, Claro. pero que los papás a sí mismos intuyen algo, y más que De nada que la algo- mamá. ajá, O sea, hay algo algo pasa. que está mal, no saben si es bueno, si es malo, pero algo le pasa a su hijo. Exacto. Entonces es como que ellos ya intuyen, pero no saben si decirlo o no, porque no quieren afectarlo a él o que él lo tome de mala manera. Pero la profesora le dice, usted sabe que su están hijo mintiendo. oculta algo, ¿no? Sí, Que miente. De hecho, justo en eso yo tenía una teoría, porque nunca he visto que hablen de esto. Justo cuando están en la fiesta con los papás y la mamá le dice, te voy a acomodar, y se queda un ratito pensando. Justo pensé que te voy a acomodar el traje para que no se te vea. Porque como que le piensa antes, te voy a acomodar, y solo le acomoda la chaqueta. Pero como que le piensa antes de decir. Entonces sí, esa teoría de que indirectamente sí saben. Porque esto viene desde la 1. Justo Ajá. cuando Miles detiene a Kingpin y deja justo este estilo de graffiti que tiene, papá se queda pensando de, a ver, algo no me cuadra, o sea, algo está en similitud. Ajá. Entonces siento que tal vez indirectamente ya saben los papás, pero así como Miles no sabe cómo decirles, ellos tampoco no saben cómo preguntar. Entonces, Exactamente, yo creo que más la madre, porque Ajá. yo como espectador dije, ¿será que va a ser lo mismo? Así como indirectamente vamos a la primera película de Spider-Man, Ajá. la tía May, yo decía que sospechaba que Peter era Spider-Man. Ajá, Mismo trato. Es la intuición femenina. es que es como por ejemplo en Spider-Man 2. No, pero aquí no es interesante, Miles lo menciona, o era Spider-Man, no me acuerdo. Es más o menos como en ¿lo habrás Spider-Man puesto por 2? la intuición de madre. Ajá. Ujú, exacto, justo. Sí, es la O sea, intuición de mamá. o sea, por ejemplo, cuando le dice la tía May el discurso en Spider-Man 2 a Peter de qué es ser un héroe, indirectamente es porque le dice él. Porque qué raro que justo cuando el vecino de la tía May le pregunta, ¿y por qué no está el Spider-Man? ¿Por qué no sale? Ella como que queda viendo la reacción de Peter a ver qué dice. Por eso le da ese discurso de qué conlleva ser un héroe y los sacrificios que tiene que hacer Spider-Man. Como que le dijo indirectamente, yo sé que eres, pero no te lo voy a decir, pero estoy motivándote a pesar de que los dos no sepamos qué es cada uno. Sí, eso es verdad. El mismo paralelismo acá, madre tía May. Exacto, tal Sí, cual. sí, sí, Ajá. sí, sí. O sea, todo ese desarrollo que le van haciendo me pareció súper chévere. La única parte, aquí viene la única parte que a mí no me gustó y que de una vez digo, no me gustó el doblaje al español de la mamá. Estaba pésimo el doblaje al español de la mamá, la verdad. Los demás ni los sentí, que los de los TikTokers, que ni sé qué, que no deben estar. La verdad no valió porque creo que dijeron 3 palabras. Sí, 3 palabras, No me ni le paré gol. Pero el doblaje de la mamá no. No, a mí sí me gustó. A mí no me gustó, se veía rarazo. Y Yo se me veía leí totalmente el inorgánico. O sea, idioma original. ¡oye, chico! Pero- ¿Qué te pasa si nosotros.? Ay, no. O sea, siento, ¿sabes qué es ahí también lo que le falla a veces? Que como obviamente la película está hecha para su público, no solo en el doblaje al español, sino en varios doblajes, hay ciertas escenas que no funcionan. Por ejemplo, cuando están hablando de las notas de Miles, cuando le dicen español tiene una B menos, una B más. Cuando intentan hacerle como el Spanglish que tienen, no cuadra. No tiene sentido la escena cuando le doblan al español, cuando la mamá le dice, no es my fault, ajá, es como que no conecta. Y cuando también intentan hacer el Spanglish con la mamá, con el papá, con Miles, estas escenas no saben cómo adaptar. Siento que ahí es lo que falla, no solo el doblaje de aquí, sino en general de cualquier lado. Ajá. O sea, sí, o sea, bueno, yo por ejemplo eso no sabía. O sea, porque yo sí pregunté a las personas, porque yo vi en inglés en realidad, entonces las personas que vieron en español, yo sí les pregunté porque quería saber, porque hubo ese boom, sí hubo, o sea lo que sea, desde que Sony anunció cuáles iban a ser los doblajes, Ajá. o sea, empezó la polémica de por qué está él, de que por qué está ella, de que no sé qué, que ni sé cuánto. Entonces, bueno, yo hasta cierto punto era como que decía, bueno, ya está bien, o sea, es entendible de que haya ese boom porque siempre se van a quejar, o sea, por todo se quejan ahora la gente, ¿no? Pero a veces decía como que, a ver,
O sea, pongámonos a pensar de que si dicen capaz dicen 3 palabras, entonces no creo que afecte tanto, ¿no? Pero después sí me enteré de que, por ejemplo, el Spot es el Ibarreche, que es un personaje que estuvo en toda la película. Entonces, por ejemplo, yo veía videos y yo le oía, obviamente, y le oía al Ibarreche, ¿no? Entonces yo le dije a mi amigo, le dije, verás, ve la película, pero dime en conjunto de la película cómo se oye. Porque una cosa es yo escuchar una parte y otra cosa es escuchar con toda la película, o sea, con todo lo que conlleva la película. Porque, por ejemplo, a mí me sumergía tanto la película que me daba igual quién habla y quién no. Sí. Entonces yo pienso que en español iba a ser lo mismo. Entonces yo después, cuando ya lo vio, le dije, ¿qué tal? Y me dijo, en realidad no te afecta, porque la película es tan buena, es tan bien hecha, es tan bien desarrollada, que por un momento te llegas a olvidar de quién lo habla. El único problema que yo le veo no solo en el doblaje, sino ya en la base fuente, que es la película como tal, es que de tantas cosas que pasan, te pierdes de un montón de diálogos. Mucha gente pensó que solo era por el doblaje de aquí, pero hasta los propios productores dijeron que sí es verdad. Hay tanto diálogo que a veces te pierdes de muchas cosas. Por eso hay como esta, no sé si teoría, eso tocaría comprobar, que si vas a estas salas IMAX 4D, que el sonido es súper envolvente, es mejor el sonido, porque hay veces que de tanto diálogo te confundes de quién habla, quién dijo esto, qué pasó, no escuché bien. Pero si vas a esa, o sea, como que te mejora la experiencia, la verdad. O sea, sí puede ser. O sea, por ejemplo, yo le vi en IMAX. Un tip, y se escuchó súper bien. O sea, yo en ese sentido no tuve problema. Ajá. Pero lo que obviamente sí hay es una saturación de información bestial. Porque, o sea, la película obviamente a todos trata de... bueno, no a todos, ¿no? A los que aparecen en pantalla trata de darle su protagonismo, ¿no? Exacto. Pero sí llega un punto en que dices, Dios mío, hay tantas cosas que necesito volver a ver. Ajá, y o sea, no puedes, o sea, claro, te tocaría ver una y 1000 veces la película y ponerle pausa en cada parte. Porque sí, o sea, exacto, porque hay tanta información que tú dices, o sea, está muy bonito, está muy chévere, pero sí me estoy saturando de tantas cosas que digo, ¿qué es lo que están haciendo? O sea, y por ejemplo, en esa parte ya de lo que ya, o sea, bueno, ya nos situamos en la parte de que Miles, ya nos enfocamos más en la vida de él, y Pax aparece Gwen, y desde ahí empezamos con ese desarrollo. O sea, viene Gwen otra vez, Miles se pone contento de que pensó que nunca más la iba a volver a ver, porque él extrañaba esa parte, extrañaba a sus amigos que conoció en la primera película. Exacto. Entonces, y le extrañaba a Gwen, y ella se le aparece, y ella viene y habla con él, y otra vez como que empiezan a tener esa, no puedo decir esa relación, pero es como que por muy al fondo tratan de darte eso. Ajá. Y Gwen obviamente le dice que lastimosamente se ha dado cuenta de que las historias con las Gwen de los universos no terminan nada bien. Ajá. Y Miles le dice que siempre hay una primera vez para todo. Ajá. Entonces eso y antes de avanzar más, para seguir con el detalle que dices, regresando a lo de los padres, como todo Spider-Man que yo estaba viendo, es el hecho de que como no les puede decir, se sentía solo en ese mundo. Por eso es que extrañaba como que a los otros, porque ya era similar, como le quería decir a Gwen, que dijo, somos parecidos, le decía en uno de los diálogos. Es la pandilla, la banda que buscaba cada uno, como tú dices. Es que claro, o sea, y eso es otro punto importante. O sea, antes de esta película, eso decían, todos los Spider-Man de todos los universos se catalogaban como que yo soy el único Spider-Man. Exactamente. O sea, esos decían, según eso. Por eso nada más dice, soy Spider-Man de Brooklyn. Exacto, pero ahora si te das cuenta ya no puedes, porque sabes que existen un millón de Spider-Man. Entonces, claro, entonces eso es lo que sentía Miles. En Lego. Sí. Hasta en Lego, por ejemplo. Y eso, por ejemplo, eso es curioso, esa parte de que todo eso se dio por un niño de 14 años. Sí, le animó. Que animó un niño de 14 años toda la primera, o sea, cuando salió el tráiler, él lo animó, lo reinterpretó en Lego. Y que supuestamente él había visto en YouTube videos de cómo animar, y que con eso lo hizo. Y que al inicio Sony vio eso y se sorprendió y se contactó con los papás, y los papás no le creían, pensaban que era fraude, de que querían aprovecharse, que no sé qué, que ni sé cuánto, porque incluso después le hackearon el canal a este niño. Entonces de ahí Sony fue como que hizo hasta lo imposible para que le crean de que sí son de Sony, que por favor necesitan que él esté. Buscaron al Spider-Man literalmente. Así, tal cual. Y al final le localizaron y los papás accedieron. Y él fue el único animador, por así decirlo,
que trabajaba en las noches porque en la mañana le tocaba estudiar. Exacto. Y después de hacer deberes le tocaba hacer la animación. Y él dijo que fue la mejor experiencia que pudo haber tenido y que él imagínate, sí, o sea, es una oportunidad. Exacto, trabajar en un proyecto como de este nivel y de un personaje que, o sea, Spider, exacto, y más que nada es un personaje que toda la vida ha existido y que es el que más merchandising lleva, creo, de todos los superhéroes. O sea, creo que el Spider-Man es el personaje más explotado en todo ese sentido. Exacto. Entonces, y también, o sea, el personaje, si bien es cierto es Spider-Man, sigue siendo nuevo porque sigue siendo Lego, o sea, nunca se ha hablado de él. Exacto. Sí. Es muy importante. Y en esa parte que tú dices de esto de Spider-Man, que es obviamente el personaje que más explota y demás, y creo que es el que, como otros personajes como Goku, como Mario Bros, etcétera, que todo el mundo conoce a Spider-Man. Me parece a mí que, por ejemplo, Miles Morales como Spider-Man es de las mejores introducciones que han hecho a nivel general de todo, porque no es forzado, claro. O sea, no es forzado, y tú ya ves a un personaje, obviamente que ya no es el blanco, pelirrojo, etcétera, que se volvió Spider-Man. Y mucha gente tampoco se ve es exagerada la vida, porque si visibilizan el origen y los barrios que andaban. Exacto. Y no le ves a nadie quejándose. De hecho, justo con eso a mí me sorprende mucho el buen recibimiento que tiene Miles ahora. Porque recuerdo que cuando debutó en los cómics le cayó un hate masivo porque todo el mundo era como de no, pero porque este Spider-Man es ahora así, ¿dónde está Peter Parker? A mí me gusta mucho porque ahora es un diferenciador completamente. O sea, por ejemplo, Peter Parker, o sea, por distintas adaptaciones que tenga, es el típico nerd, ñoño, no tiene amigos, es antisocial, pero Miles es un chico cool, de barrio. O sea, me gusta que ahora se identifica eso y es tan distinto. Exacto, es tan underground que me gusta que ahora tenga ese buen recibimiento. Y por eso me gusta a mí el mensaje que te da tanto esta como la película pasada de Spider-Man no es Peter Parker, puede ser cualquier persona que represente los valores del personaje. O sea, por ejemplo, Miles, por eso yo tenía miedo cuando iba a salir la película, porque si de por sí no era bien recibido, no sé cómo iban a tomarlo ya en el cine, en una película animada. Porque yo recuerdo que cuando se anunció que era el protagonista Miles, todo el mundo fue de no, pero dijeron película animada de Spider-Man y ahora que sale, o sea, me gusta que todo el mundo se identifica con él. O sea, por algo todo el mundo tiene que ya la camiseta de Spider-Man, los Nike usan Miles. Sí. Como que me gusta que ahora tiene ese buen recibimiento que al inicio no se le dio. Exacto. Sí, eso es verdad. Entonces esa es la manera de introducir un personaje sin ser forzado. Exacto. De dar esa relevancia en este caso, a un personaje, digámoslo como es, o sea, un personaje negro, en el ámbito de que normalmente a veces uno quiere forzar eso. Y o sea, no es por nada, pero por ejemplo es lo que pasó ahora con la Sirenita. O sea, si vamos con eso, es como que tratan de forzar de alguna manera el que haya ese recibimiento, esa inclusión. Sí, sino que ahí hay una gran diferencia, porque a la Sirenita solo cambiaron el color, pero sigue siendo el mismo personaje. Acá solo le dieron el nombre de Spider-Man por el traje, pero es otro personaje. Esa es la gran diferencia. No lo hicieron negro, crearon un personaje diferente. Es que tiene su propia historia. Claro, por eso digo que esa es la manera de manejar esas inclusiones. O sea, hay formas y formas en este caso. Y bueno, y en este tema obviamente de la inclusión, que no se hizo para nada forzada, no sé si tienes tú algún dato de cómo fue que se le introdujo a Miles. De hecho, justo uno de los cameos que yo aprecié muchísimo, que mucha gente le gustó, pero a mí me gusta el trasfondo de por qué existe el cameo, es el de Donald Glover. O sea, en este caso es el Prowler live action en la escena. Pero si tú conoces, si eres digamos un fan que ya lleva años con Spider-Man, me gusta lo que tiene detrás, porque justo él fue una de las inspiraciones para Miles Morales. Recuerdo que en la serie Community, en el intro, él sale con una pijama de Spider-Man, y aquí se empezaron con ese chiste. Cuando se cancelaron las películas de Tobey Maguire, cuando empezó este reboot, recuerdo que mucha gente empezó a castearle a él, pero mucha gente empezó, ya sabes, lo típico de que no, pero es que es Peter, no es afroamericano, entonces empezó con esto. Entonces dijeron, bueno, no va a ser a Peter Parker, tomemos de inspiración a él para crear un personaje desde cero. Entonces por eso empezó también el concepto de lo que es Miles Morales. Me gusta que hasta cierto punto tuvo esa compensación de él en las dos películas. En la primera, justo en una escena, sale el intro de Community y se ve ahí a Donald Glover con la pijama de Spider-Man. Y en esta segunda, que él salga ya directamente haciéndole un villano, pero que tú como fan de Spider-Man aprecies todito lo que él conllevó. Es que literal, sin Donald Glover no existiera ahorita lo que es el concepto de Miles, no tuviéramos las películas que tenemos ahora. Por ejemplo, ese dato no sabía.
Datos que usted no sabía en Charlando Solo de Todo. Bye, Benja. Sí. Interesante, ¿verdad? Sí, no, o sea, me parece súper chévere esa parte. Y pues, la verdad, muchachos, lamentablemente este video se va a terminar. ¿Por qué? Por sugerencia suya, tienen que ir a comer, ya van a ser como las 10 de la noche, entonces ya nos han dicho, "Hola, muchachos, a veces me toca quedarme hasta las 12. Sí, váyanse de mi casa. Así que, y también aquí ya nos van a echar, entonces lamentablemente se acabó. Bueno, esta será la primera parte. El próximo programa vamos a hablar ya de las conclusiones, del desarrollo total de la película, de lo que nos falta y obviamente el qué esperamos para el futuro de esta película. Obviamente porque ya sabemos que viene la siguiente parte. Entonces, muchachos, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Nos vemos. No se olviden obviamente de comentar, de suscribirse, porque va a haber un sorteo. Vamos a hacer un sorteo aquí, obviamente ya le vamos a poner a la figurita que les vamos a sortear para ustedes, a los que comenten, a los que compartan, ya les vamos a compartir las dinámicas dentro de nuestras redes sociales, que igual van a aparecer en los comentarios. Ahí están todas las redes sociales, tanto del canal Charlando Solo de Todo, como de cada una de las personas que participamos en lo que es el podcast.